Muy bien, buenos días a todos. Continuamos lo que es la clase de autoencoders. Sí, habíamos visto ya en la clase anterior pues lo que es un autoencoder, autoencoders apilados y bueno, íbamos a ver después también lo que era autoencoders variacionales. Habíamos visto que un autoencoder pues era simplemente una red neuronal que se entrena para que copie su entrada, ¿no? Para que sea una copia de su entrada. Sí, y era una arquitectura simple. Sí, entonces el autoencoder se entrena para codificar o representar una entrada X como un vector H, ¿sí? Donde H podría ser más grande o más pequeña o de igual dimensión que X. Sí, y posteriormente otra capa de la red neuronal del autoencoder llamada decoder reconstruye X a partir de la salida del vector H, ¿no? Y bueno, los autoencoders fueron introducidos en 1980 y generalizan la idea de un codificador y un decodificador de transformadas de funciones deterministas a funciones estocásticas. Sí, aquí lo voy a poner como dos puntos. Ujú. Sí, la mayoría de las veces la salida en sí no es tan importante, o sea, no se tiene que diseñar no hay que darle mucho diseño, ¿no? Simplemente, por lo general, la salida va a ser de la misma, o tiene que ser de la misma dimensión que la entrada, ¿sí? Entonces no hay que meterle mucha cabeza en el diseño de eso y por lo que no tiene una importancia especial, ¿no? Sino que aquí lo importante es la representación H que le demos, ¿sí? El número de neuronas que utilicemos ahí, pues puede ser pequeño, menor número de neuronas, por ejemplo, si queremos comprimir, ¿sí? O a lo mejor un número de neuronas más grande que la dimensión de la entrada para obtener una transformación redundante que son útiles, ¿sí? Entonces ahí ese sería más bien el diseño del autoencoder, ¿no? Lo que estaríamos interesados en estarle modificando a los parámetros que tiene, ¿no? El autoencoder para también tener, no sé, algunas representaciones, ¿no? Que sean útiles, donde podamos observar cosas o filtrar algo, ¿no? Sí, y bueno, por esto es que por lo general los autoencoders son entrenados para generar una representación interesante de la entrada, que sería quién, la representación sería como la H, ¿no? Sí, es decir, H sería lo principal de los autoencoders donde meteríamos más el diseño, ¿no? ¿Cómo se hacía el entrenamiento? Pues simplemente minimizando la función de pérdida, ¿sí? Que era la función de pérdida, bueno, nosotros la seleccionábamos y pues era algo así, de alguna manera nos tenía que dar un error entre lo que era la X y su reconstrucción, ¿no? Su reconstrucción a partir de una f de x, esta f de x pues era la h, ¿no? Sí, entonces era de alguna manera minimizar esta pérdida o error que hay entre la x y la reconstrucción de x, ¿sí? A partir de h. Ok, había una equivalencia con PCA, Principal Component Analysis, y esto era que si utilizamos como función de pérdida el mean square error y en las funciones estas del autoencoder, en las capas, utilizamos unidades lineales. Entonces las unidades, nuestra representación H era realmente una proyección de la entrada utilizando ah, los componentes principales de los datos. ¿Sí?
Ok, ahora pues vamos a ver un ejemplo. Sí, entonces vamos a ponerle aquí ejemplo. Sí, el ejemplo sería mm, lo que le llaman un denoising autoencoder, que es no solamente no es más que un encoder am, normal, ¿no? A veces le llaman también denoising autoencoder. Bueno, lo voy a dejar como autoencoder, ¿no? Un autoencoder con capas densas y utilizando la base de datos MNIS. Sí, que sería como un hola mundo de los autoencoders, ¿no? Aquí pues si se fijan el autoencoder como lo habíamos hecho habíamos ah, visto antes, pues es algo como esto, ¿no? O sea, es una red neuronal simple, se puede hacer fácilmente con un modelo secuencial. Sin embargo, aquí en el ejemplo vamos a separar lo que es el decodificador del decodificador, ¿no? Sí. Entonces el codificador vamos a tenerlo aparte en el código para poder accesarlo aparte y el decodificador también, ¿no? Por otro lado, para codificarlo también aparte. Sin embargo, su entrenamiento pues tiene que ser junto, ¿sí? Pues vamos a ver cómo hacer eso en Keras. Les digo, igual podrían haber usado una arquitectura secuencial, pero lo vamos a hacer con una arquitectura funcional para hacer esa separación, ¿no? En el código. Y bueno, ya pues abrimos una nueva celda de código, ¿sí? Y bueno, lo primero pues es importar, ¿no? Importar las librerías que vamos a utilizar. Sí, la primera pues es importar la base de datos. Sí, que esta tiene una para importarla. Importamos también NumPy y le damos el nombre, pues el estándar, ¿no? Que es np. Import NumPy as np. Y luego vamos a importar algunas capas de Keras. Entonces keras.capas o layers. Aquí, ¿qué es lo que hay que importar? Pues lo que es la capa densa. Va a ser de capas densas nuestro ejemplo. Dense. Y como va a ser el modelo, vamos a utilizar el modelo funcional, no secuencial, pues vamos a importar también lo que es el input, ¿no? ¿Qué más? Pues el modelo. Model. Ok. Y bueno, lo primero que teníamos que hacer era pues importar o bueno, obtener más bien lo que es la, la base de datos, ¿no? Ya la hemos obtenido con otra, creo que usamos otro, o no me acuerdo si lo usamos en Keras, pero ah, vamos a utilizar lo que es la función mnyslotData, creo que ya la habíamos usado, ¿no? Entonces sería xtrain. Sí, en este caso, como no vamos a usar el JTrain, sino lo que queremos del autoencoder es nada más las X, ¿no? Queremos que la entrada se parezca
que la salida, perdón, se parezca a la entrada. Entonces solamente vamos a usar las entradas, ¿no? Que eran Xtrain y XT. No estamos interesados en el Y. En los Y, entonces por eso vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces importamos XY, coma, y de acá pues era el XTS, coma, y ponemos este underscore, que era para decirle que no, que lo guardaran esta como temporal, ¿no? Y usábamos la función de mnis load data, que esta bajaba la base de datos. En caso de que no la tuviéramos, pues la iba a bajar. Si ya la teníamos guardada, si lo corrimos con Spider, pues ya a lo mejor esto ya simplemente la iba a buscar primero, ¿no? A ver si la teníamos por ahí. Entonces esta instrucción era para cargar la base de datos, que era la MNIS, ¿no? Sí, entonces voy a descargarla. Sí, ahí la descargó, ¿no? Está descargando de Amazon. Ok. Y bueno, lo siguiente pues íbamos a preprocesar los datos. En este caso pues simplemente iba a ser una normalización, ¿no? Una normalización de los datos, o sea que estuvieran en el rango de 0 a 1, ¿no? Rango de 0 a 1. Sí. Entonces para esto, o sea, previamente sabíamos que los datos estaban em, que tenían intensidad, ¿verdad? Que era una imagen en tonos de grises de 0 a 55, o sea, una imagen de 8 bits. Sí, entonces otro preprocesamiento sería también convertir esos 8 bits y a flotantes, ¿no? A flotante. Sí, entonces hacíamos esto, xtrain iba a ser igual al mismo xtrain, y primero vamos a cambiarle la representación a flotante. Para eso usamos type y vamos a elegir una representación float. Vamos a ponerle la de 32, ¿no? Float 32. Sí, y luego ya entonces dividimos entre 255. Si no hiciéramos esto, am, si no cambiáramos el tipo de los datos antes de dividir entre 255, quieras, como el tipo inicial del dato era entero, lo que iba a hacer esto es que esta división solamente nos iba a dar o un 1 o un 0, ¿no? Sí. Si el dato era 255 iba a ser un 1, y si era menor de 255 nos iba a dar un 0, porque sería la división entera. Sí, entonces por eso de una vez convertimos aquí y luego dividimos, ¿no? Tiene que ser representación flotante porque va a estar entre 0 y 1. Sí, van a ser decimales. Vamos a ver esto. Um, print um, x train punto. Vamos a ver qué hace. Si se fijan que era entero de 8 bits.
Sí, aquí le puse el tipo. Vamos a ponerle ah, tipo de los datos es igual a corro. Sí, tipo de los datos es igual a entero de 8 bits. Sí, entonces al hacer la división entre 255 iba a redondear a cero, ¿no? Sí, números decimales los redondea a cero y números enteros, enteros con decimales, pues los redondea al entero más cercano o al floor, ¿no? Sí, hacemos lo mismo con el xtest. Hasta igual flotante y todo eso entre 255. Sí, nomás para checar que estén bien los datos, que no haya pasado algo, alguna distorsión aquí al hacer esto, pues voy a checarlo, ¿no? Que voy a mostrarlo, ¿no? Entonces para eso también voy a importar lo que es matplotlib y pyplot as plt, ¿no? Entonces voy a visualizar uno de ellos, ¿no? Entonces uso inchow. Aquí era test, ¿no? Sí, del xtest pues selecciono uno aleatorio, supone que son 60.000. Voy a seleccionar el 20.000, ¿no? Mm, ¿Qué pasaría aquí? Matplotlib.pyplot plt. Ok, aquí es import, ¿no? Import matplotlib plt. Ok, y aquí está, ¿no? Sí, me parece que los números sí están bien. Voy a cambiarle aquí, no sé, al 30 o al 10.000, ¿no? La imagen número 10.000. Pues también parece que es un 3. Ok. am, mm, bueno, parece que están bien los datos, ¿no? Aquí pues ya están en flotante. Voy a imprimir otra vez el tipo de los datos ahora. Antes del float. Sí. Sí, ya los datos están en float 32 y el mínimo es cero y el máximo es uno de aquí. Sí, ok. Y bueno, voy a hacer continuar, no voy a continuar. Sería entonces... ah, bueno, aquí había que hacer los datos en una dimensión, sí, como vector. Son imágenes, ahorita están, digamos, sí, tenemos las imágenes.
Sí, ahorita tenemos nuestro, digamos, el X train. Sí, ahorita realmente lo que es algo como esto, es un arreglo. Sí, sí, y tenemos varias imágenes. Obviamente no es un arreglo cuadrado, ¿no? Digo, no es un arreglo rectangular, creo que eran 28 por 28, ¿no? Entonces sería aquí, cada una de estas sería de 28 por 28. Y aquí pues tendríamos los números, no sé, 1, 2, 9, digamos 7. Sí, tendrías los números. Y así hasta el final, ¿no? Sí, tendríamos imágenes de 28 por 28. Sí, serían 28 por 28. Todas estas. Sí. ¿Y de qué tamaño sería el arreglo? Pues sería, según MNIS, pues son de aquí a acá. Serían 60.000 imágenes, ¿no? De 28 por 28. 60.000 imágenes de aquí a acá, ¿no? Sí, con una dimensión de uno nada más, ¿no? Entonces, X-Train sería de una dimensión. ah, Vamos a ponerle aquí dimensión de X-Train. Sería igual a 60.000 por 28. 28 digamos de largo por 28 de ancho, ¿no? Si queremos poner aquí las columnas, ¿no? Sí, esta sería nuestra dimensión. Pero como estamos usando redes neuronales, queremos que el X-train sea un solo vector. Sí. Entonces tenemos que convertir esto a, a un vector, ¿no? Ahora entonces para que el X-train sea en este caso lo queremos convertir a un vector de 60.000 por ah, 28 por 28, ¿no? Que eran como 724, algo así, ¿no? Vamos a ver cuánto es. 28 por 28, 784, ¿no? Sí, entonces queremos que sea un vector de 60.000 por 784. O sea, queremos que el vector ahora sea algo como esto. Sí, sería un vector a lo mejor más largo, pero nomás tendría un solo elemento, ¿no? Sí, aquí tendríamos muchos elementos. Sí. ¿Cuántos? 60.000 por 784. Sí, realmente aquí ya esto sería una sola dimensión de 60.000 por 784, ¿no? Donde aquí, pues no sé, a lo mejor aquí estaba la imagen, por ejemplo, los primeros 784, ¿sí? Si fueran estos,
Sí, por ejemplo, aquí los primeros 784 elementos sería la primera imagen, ¿no? Sí, y los siguientes 784 la siguiente imagen, ¿no? Ah, perdón, sí, esto es más o menos lo que queríamos, pero sí, aquí sí va por 1000, ¿no? Aquí me equivoqué. Sí, aquí sí, sería por 784, ¿no? Voy a borrar esto. Sí, y los vectores no serían así, perdón, serían, creo que ya lo había explicado, sería de esta forma. Sí, sería el vector así, eso sería, y sería un vector muy largo, ¿no? Sí, aquí estaría la primera imagen, aquí estaría la segunda imagen, aquí la tercera imagen, y así sucesivamente, ¿no? Sí, hasta la última imagen. Sí, la imagen pues sería un vector de 784. Sí, esa sería la imagen uno y luego aquí la imagen 2, etcétera, ¿no? ¿Cuántas? 60.000 imágenes o 60.000 vectores, ¿no? Aquí estaban las imágenes, estaban como una imagen de 28 por 28 y aquí es un vector de 784 elementos. ¿Sí? Entonces había que reacomodar los elementos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Sería el xtrain sería igual a xtrain.reshape y sería bueno, antes de esto vamos a ver algo. Vamos a poner las dimensiones de xtrain. ¿Y esto con qué lo obtenemos? Con shape, ¿no? Sí, que son las 60.000 imágenes de 28 por 28. Sí. Y queremos hacerle que queremos que quede nomás de dos dimensiones, ¿no? De 60.000 por 784. Entonces le hago simplemente un reshape. Sería reshape de puedo ponerle aquí 60.000, pero a lo mejor para hacerlo más general, pues agarro el primer componente del shape. ¿Sí? Entonces sería reshape del 60.000, ¿no? Este sería el 60.000. ¿Sí? Y luego lo otro pues sería shape uno, el siguiente shape por 2, ¿sí? Porque son la misma 28, digo 28 por el mismo, ¿no? Por, perdón, del 2, ¿no? Entonces sería de la siguiente dimensión de 28 por 28, ¿sí? Y luego aquí
Pues checo a ver si no hay algo aquí. Xtrain. ¿Qué errores? Pues se ve bien. Voy a usar dos números, ¿no? Aquí sería 784. A ver si sigue dando el error. Xtrain no definido. Vamos a seguir dándole 60,000. Xtrain. O sea, aquí me faltaba el. Vamos a dejarlo como estaba. Ok, está ya. Y aquí, este X. Ok, aquí ya tenemos los datos, ¿no? Son 60,000 por 784. Sí, y hacemos lo mismo para el XTS. Sí, entonces sería XTS igual a XTS. J. La primera dimensión no cambia. Y la segunda dimensión es el producto de lo que tenía de las dos últimas dimensiones anteriores, ¿no? XTS punto shape 0 por XTS punto shape 2, aquí es 1. Y las dimensiones, ¿no? Las voy a imprimir. Ujú. Ya no sé qué error está dando aquí, ¿no? Vamos a copiar esto. Serían. Aquí voy a poner el test. Serían 10,000. Y only scar. Perdón. Aquí es punto shape, ¿no? Sí, y entonces ya me quedaría el XTest también de 10,000 por 784. Cuando era antes de 10,000 por 28 por 28. Muy bien, continuamos. Pues ya tenemos los datos listos. Voy a usar otra celda. ¿Sí? Y aquí voy a definir lo que es la red. ¿Sí? Voy a... bueno, este sería el definir
definir el modelo del decodificador. ¿Qué sería el encoder? Y bueno, lo primero que me gustaría que definir para estarlo cambiando sería el modelo, igual el tamaño. De la representación H, ¿no? Voy a llamarle a este, pues, tam H, ¿no? Tamaño de H, voy a hacerlo, son 784 los vectores. Voy a poner unos 150, ¿no? Sí, que la representación tenga 150, es decir, voy a comprimir. Sí, ok. Y empiezo a definir el modelo, ¿no? Sería la entrada, sería entrada, sería igual a que a un input y el shape sí, es igual a 784. Sí, ahí está la entrada. Defino la entrada del modelo. Y definir el decodificador. Vamos a llamarle codificador. Sería igual a que a una capa densa. Dense. ¿De cuántas neuronas? Pues el tamaño, ¿no? Que le di. La activación, pues voy a usar relu. Y pues la entrada va a ser la entrada. Sí, ahí estaría ya. Este sería el codificador. Vamos a definir el decodificador. Decodificador. Sería igual a otra capa densa. Dense. En este caso, como la salida es de 784, pues también esta la voy a hacer, ¿no? Es decir, cada unidad va a corresponder con un componente de la X, de la entrada, perdón. Sí. La salida voy a probar con sigmoide. ¿Y cuál va a ser la entrada al decodificador? Pues el codificador, ¿no? Sí. Y ahí los tengo ya, ¿no? Separados. Y defino el modelo del autoencoder. Sí, entonces aquí esto le llamo autoencoder. Sería igual a qué? A model. Sí, la entrada pues sería entrada. Y la salida, ¿quién sería? El decodificador. El decodificador.
Voy a definir también por separado lo que es el modelo para poder usarlos, ¿no? Para poder usarlos separados, pues defino también el modelo para el, para el codificador. Sí, aquí con esto defino el autoencoder, ¿no? Que era sencillo, la entrada, una capa H y la capa de salida, ¿no? Esta sería la H, esta le puse creo G, ¿no? Sí. Y ahora como los quiero supuestamente podrían usarse aparte, entonces defino un modelo para el puro codificador. O sea, este modelo me serviría para, dada una entrada, codificarla, ¿no? Codificarla a un código H. Sí, entonces le voy a poner modelo codificador. Eso sería modelo para el codificador, coma, para utilizarlo para codificar una entrada, lo voy a poner, ¿no? Sin usar todo el autoencoder. Sin usar todo el autoencoder, ¿no? O sea, esto se lo puedo dar a quien esté transmitiendo, ¿no? Le paso nomás el modelo del codificador. Sí, entonces modelo del codificador sería igual a model. En este caso la entrada, ¿quién sería? La entrada. ¿Sí? Pero la salida sería um, el codificador. ¿Sí? Ok, ahora defino el modelo del decodificador. También lo mismo, ¿no? Para esta la tendría quien esté al otro lado, ¿no? Quien esté del otro lado de la transmisión. Sí, o sea, voy a transmitir y del otro lado la persona tendría el modelo del codificador, ¿no? Del decodificador, perdón. Sería algo como esto. Vamos a ver. Sí, aquí sería el modelo del encoder y aquí el del decoder. Sí. A lo mejor en el ejemplo ese de transmisión, pues la persona que está transmitiendo va a usar lo que es el algoritmo MP3. Aquí esta persona tendría el modelo del codificador y la persona que lo va a recibir necesitaría el modelo del decodificador. ¿Ok? Sí, entonces sería modelo decodificador. Sí, igual al model. En este caso, ¿quién sería la entrada del modelo al decodificador? Ah, pues tiene que ser ah, el decodificador, ¿no? Sí, puedo poner aquí esto, solo que antes, como es un tensor diferente de entrada, tengo que definir una entrada, ¿no? Voy a ponerle entrada ah, al decodificador. Y esto va a ser un input. En este caso el shape sería igual a qué. Yo lo conozco, ¿no? Es tamaño H. Sí. O sea, la dimensión de la entrada al decodificador, pues es esta densa, ¿no? Que es de tamaño H. Entonces sería aquí ponerle así. Sí, aquí estaría ya mi entrada, ¿no? Algo para hacerlo un poco más general, sí, suponiendo que el codificador es de varias capas densas, sí, la única que estaría yo interesado es en la última, ¿no? Sí, entonces vamos a ponerle aquí una variable que se llame última.
capa del codificador. Sí, como en este caso, ¿no? Mm, sí, aquí tengo dos capas, ¿no? Esto sería todo el codificador. Al final nomás estoy interesado en esta parte, ¿no? Entonces solamente quiero esta capa, que sería la última. En caso de que tuviera muchas capas, aquí nomás tengo una, ¿no? Entonces sería última capa del decodificador, pues sería igual a la saco del autoencoder. Las capas menos uno. Perdón, esto sería para el decodificador, la capa. Sí, aquí sería entonces modelo del decodificador sería la entrada decodificador, coma y la capa del decodificador, ¿no? Sí, la capa del decodificador cuando la entrada es la entrada del decodificador. Bueno, voy a correrlo a ver si no hay algún error. Layers, creo que es layers. Ajá, creo que es layers. Y bueno, ahí está ya, ¿no? Ya compiló. Y bueno, lo siguiente sería pues ya entrenar, ¿sí? Sí, entonces sería autoencoder.compile. El optimizador, pues yo creo el Adam. Y la pérdida sería binary cross entropy. Um, Vamos a entrenarlo, yo creo en otra celda, ¿no? Con el X-Train y como salida pues tendríamos otra vez el X-Train, ¿no?
Sí, sería entrada y salida sería la misma. Toma las épocas, unas 50. Byte size, yo creo unos 200. Pues vamos a ver si no hay un error aquí. Mm, aquí los. Sí, aquí entrenaría ya. Vamos a esperar a que termine. Sí, sigue entrenando, pues está tardando 4 segundos por época, ¿no? Y pues la pérdida está disminuyendo, pero muy lentamente, ¿no? Sí, ahorita estaba en 66 y bueno, ya va en 65. Vamos a ver si sigue bajando. Me parece como que está estable, ¿no? Sí, está bajando, pero en el cuarto decimal, ¿no? Y bueno, yo creo aquí la vamos a dejar. Vamos a continuar en la siguiente clase. Aquí ya pues lo tengo entrenado. La siguiente clase pues vamos a analizar a ver cómo si lo está haciendo bien o no, ¿verdad? Y bueno, pues nos vemos entonces.